Hola mis web developers, bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión quiero modificar el comportamiento de un elemento de formulario en un escenario en particular. Sabemos que tenemos la etiqueta select que nos permite dar un listado de opciones y poder elegir alguna de ellas mediante la expansión de las opciones que maneja. Y esta etiqueta tiene la particularidad que por medio del atributo múltiple podemos cambiar la forma en la que se presenta la información para poder elegir más de una opción. Pero tiene dos problemas. El primer problema es un tema de diseño, que pasamos de una sola opción a tener 4 expandidas para que el usuario vea que hay más de una opción seleccionable, y segundo, para poder elegir o deseleccionar alguna opción, el usuario final, el que entra a la web, tiene que saber de antemano que necesita la tecla control para elegir más de una opción. Si no, si yo empiezo a cliquear, me va deseleccionando lo anterior hasta que presiono control y puedo agregar o quitar las opciones que me interesan. Entonces ya tenemos dos problemas, uno de diseño y otro de funcionamiento. El tema de diseño se podría solucionar porque un select múltiple acepta el atributo size, el atributo tamaño, y le podría dar un tamaño de 1. Y lo que nos vamos a encontrar es con una sola opción visible, y para poder ver el resto de las opciones me tengo que mover con la barra de scroll, lo cual lo hace de vuelta impráctico e inoperable. Entonces, partiendo del aspecto original del select, quiero crear mi propia etiqueta por medio de un custom element que nos permita elegir de manera simple más de un elemento, y le vamos a agregar ciertas cosas que tienen que ver con el manejo de formularios. Para eso voy a ir a nuestro documento HTML, voy a eliminar esta etiqueta select porque ya no la necesito, y voy a crear un archivo JavaScript que va a ser nuestra etiqueta select personalizada, por lo cual le vamos a poner select múltiple.js. Este JavaScript va a tener la definición de cómo se va a comportar nuestro custom element, y le voy a decir a nuestro HTML que quiero insertar un script cuyo source viene de select múltiple.js. Cerremos esto y venimos acá. Para crear nuestra propia etiqueta HTML necesitamos una clase con un nombre que la represente. Va a ser en este caso el mismo nombre de archivo que definimos, select múltiple. Y todos los custom elements tienen que extender para traerse todo el comportamiento y toda la estructura normal de un HTML element. Esto lo que va a hacer es decirle que esta etiqueta se va a basar en cómo se comporta este elemento genérico. Todas las clases reconocen un método que se ejecuta en el momento que se crea el objeto, que es un constructor, por lo cual voy a definir el constructor. Y en el caso de JavaScript, toda clase que extiende de otra clase obligatoriamente en el constructor tiene que llamar al método super, que básicamente es ejecutar el constructor de este elemento padre. Vamos a poner acá un console.log que diga se instanció select múltiple. Y para que esto sea parte del listado de etiquetas que reconoce HTML, voy a tener que, una vez que haya creado la clase, en el mismo archivo o en algún otro script, lo lógico sería hacerlo acá mismo, decirle que quiero hacer de los custom elements un punto define, recibe dos argumentos. El primero es el nombre de etiqueta, el segundo es la clase en la que me voy a basar, y el nombre de etiqueta va a ser, lógicamente, select múltiple. Por una cuestión sintáctica, los nombres de todas las etiquetas personalizadas tienen que estar formados por dos palabras distintas, como mínimo, pueden ser más, pero no puede ser la etiqueta múltiple solo. Si hago esto y voy a la web y prendo la consola y actualizo, me va a decir que el define está mal porque múltiple solo no es un nombre de custom element válido. Obligatoriamente tiene que estar formado por más de una palabra, así que voy a poner select-múltiple, vengo acá y actualizo, y podemos ver que no hubo ningún error. Ahora, ¿por qué no se ejecutó el constructor? Porque el constructor se va a ejecutar cuando le diga al HTML que quiero el select múltiple, que abre y que cierra. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que ya se instanció select múltiple. Si creo otra instancia más de select múltiple y actualizo, y fíjense que en dos ocasiones se instanció select múltiple, para la primera etiqueta y para la segunda. Ahora bien, cuando la etiqueta se agrega al DOM, se dispara un método que es el connected callback, que básicamente es una función de respuesta a que el elemento fue apendeado al árbol de etiquetas del DOM. Y este connected callback por lo general se encarga de dos cosas diferentes. Punto número uno, definir cómo se va a mostrar este elemento, esta etiqueta, qué hijos va a tener y cómo se van a comportar. Y segundo, leer todos los atributos propios del elemento que acabo de crear en el DOM. Es decir, si yo tengo dos elementos llamados select múltiple, es muy probable que estos elementos sean elementos de formulario que viajará por post a un procesar.php. Y calculo que entonces tendré en algún lugar un botón de tipo submit que diga enviar. Y para que este PHP pueda leer la información de estos elementos, les voy a tener que definir un nombre. Esto va a ser el nombre servicios y esto va a ser el nombre
usuarios. Entonces mi etiqueta personalizada va a tener que trabajar con ciertos atributos. Si yo dentro del connected callback le digo que me haga el console.log del this attributes, cuando voy de vuelta a la web, borro esto y actualizo, podemos ver que tengo una serie de nodos que es un array de elementos con cada uno de los atributos, y en algún lugar de estos el name me dice cuál es su valor. Si me fijo, el value del name es servicios. Si creo algún otro atributo, por ejemplo active true y active false, debería tener un segundo atributo en el listado de nodos que es active, y tendrá toda la información propia de ese atributo. En algún lugar estará su valor. Entonces en el connected callback lo que vamos a hacer es definir qué vamos a hacer con los atributos y cómo se va a comportar la etiqueta, por lo cual voy a crear dos métodos distintos para ser más prolijo, y uno va a ser el this.getAttributes y el otro va a ser el this.render. Eso quiere decir entonces que mi custom element va a tener la función getAttributes y va a tener la función render. Y evacuemos primero el tema de cómo se comporta un elemento de formulario adentro de un custom elements, porque después nos va a molestar esto. En el render lo único que voy a hacer es decirle que esta etiqueta va a tener como inner HTML, y después vemos si este es el camino que queremos seguir, un div que abre y que cierra, con un label que abre y que cierra. Y visto y considerando que esto va a ser una etiqueta de selección múltiple, voy a usar input de tipo checkbox, que van a tener un nombre. Por ahora le voy a poner cualquier nombre, que va a ser opción, y que va a tener un value, y esto va a ser opción 1. Voy a ir a la web, actualizo y podemos ver que tengo opción 1 y opción 1. Claramente lo que no tildo no se manda, lo que tildo sí se manda. Veamos del lado de este procesar PHP qué es lo que pasa con esa información. Le voy a decir que me haga el bar dump de todo lo que llegó por post. Entonces vengo acá, actualizo, selecciono esta opción y lo mando, y podemos ver que me llega la opción 1. Esto sucede porque mi custom element, mi etiqueta personalizada, no tiene definido un shadow DOM. Sabemos que cuando creamos una etiqueta le podemos decir que tenga el attach shadow y recibe un objeto si este shadow root va a estar abierto o cerrado. Yo le voy a decir que sea de tipo abierto. Esto claramente dependerá de lo que quieren hacer, pero ¿por qué yo lo voy a definir así? Para que todo lo que definamos en este select múltiple de comportamiento de estilos no afecte ninguna etiqueta por fuera, y viceversa, que ningún CSS externo me afecte cómo se va a ver o comportar nuestro select múltiple. Principalmente eso, y desde el momento en el que definimos el attach shadow, este inner HTML va a ser del shadow root. Del shadow root voy a hacer el inner HTML de este contenido. Si vuelvo atrás y actualizo, sigo viendo lo mismo. Elijo las dos opciones, mando, y ahora no tengo valores. Si estamos trabajando con un custom element que el shadow root no está definido, que no le agregamos el shadow root, no necesitamos hacer esto. Pero si tenemos una etiqueta personalizada donde hemos definido el shadow root, todo lo que pasa a nivel formulario, es decir, estos elementos, mueren adentro de esta etiqueta. Le tengo que decir yo desde la programación que esto es un elemento de formulario y que tiene que notificar los valores que he seleccionado. Para eso le voy a decir primero y principal que este objeto está asociado a un formulario. Hay un atributo llamado formAssociated, que es un booleano, true o false, de si este elemento pertenece o no pertenece a un formulario, si tiene que trabajar con un form. Este atributo es un atributo de tipo static. Es un atributo que se ha definido en esta clase, que se lo está llevando de regalo esta clase, y para poder afectar el atributo de esta clase le tengo que decir, che, accedeme a la propiedad estática que viene de esta clase llamada formAssociated y pisale su valor, que por defecto debe ser false, por true. Esto es uno de tres cosas que hay que hacer para trabajar con formularios. El segundo es que le tengo que decir que además le agregue todo el comportamiento de etiqueta de formulario, y eso, así como se hace el attach shadow, se hace por medio del this attach internals. El attach internals lo vamos a guardar en una variable propia de nuestro objeto select múltiple, que podría ser por ejemplo el this.internals, por poner cualquier nombre, y desde este internals es desde el cual vamos a indicar cuáles son los valores que tiene que mandar cuando reporte este falso elemento de formulario, que va a ser lógicamente una y cada una de estas etiquetas seleccionadas. Para probar esto necesito obtener el input de tipo checkbox. Yo no soy muy amante de crear las etiquetas así como string literales y después buscarlas. Después vamos a crear los elementos como nodos HTML, pero por ahora lo que voy a decir es que el this.options sea
del this.shadowRoot, haceme el query selector all de todas las etiquetas input, son las únicas que hay, así que no me preocupo, y voy a hacer un array from these options que haga un for each y que me dispare cada uno de los checkbox, y que por cada checkbox me haga un add event listener del click, y que por cada uno de los clics llame al this.setValues. SetValues se va a encargar de agarrar los options, ver cuál está tildado y mandarlo al formulario por medio del attach internals, del this internals. Entonces vamos a hacer un método llamado setValues, que lo que va a hacer en primera instancia es el console.log de these options, a ver si los tengo. Prendo la consola, vuelvo atrás y actualizo. Elijo la opción 1 y tengo un listado de nodos de un solo input porque no tengo ningún otro. Si tuviese más de uno, vendría acá, crearía 1, 2, 3, valor 2, valor 3, valor 4 y le vamos a poner opción 4, opción 3, opción 2. Actualizo y si elijo la opción 2 podemos ver que tengo el array con los 4 elementos option que forman parte de este select. Y si le digo que me haga un array from these options.forEach que itere cada uno de los checkbox y que por cada uno pregunte si está checked. Y si está checked, lo que voy a hacer es agregarlo a un volumen de información que voy a mandar con este objeto. Y ese volumen de información lo voy a crear acá como un new form data, que es la forma que tiene JavaScript de emular un elemento de formulario. Y lo que voy a hacer es, si está tildado, al form data hacerle un append de el name que corresponda, por ejemplo, opción corchete corchete, coma, y el valor que le corresponda, que va a ser del checkbox el punto value. Este enter de más se va. Y una vez que terminé de agregar cada uno de los checkbox que está tildado del listado de opciones que tengo para esta etiqueta, le voy a decir que al this.internals, ese attach internals que definimos antes, le setee como form value, como valor de formulario, ese form data. Entonces, con estos tres pasos de decirle que este es un form associated en true, que es un atributo estático, decirle que quiero guardar en una variable el attach internals y decirle que a esa variable le defina un form value en base a este form data, debería tener, actualizo, si elijo opción 2 y opción 4 y mando, tengo el array de opciones con el 2 y el 4. En el primero, el segundo no tiene nada. Ahora, si en este elijo 2 y 4 y en este elijo 1, voy a tener un array con todo lo que seleccioné. Como se llaman igual los dos elementos de formulario, todos los inputs que tienen el mismo nombre se pisan entre sí. En este caso, como tiene nombre de array, se fusionan y ahí entra en juego que debería leer el atributo name de cada uno de estos elementos para poder definir acá cómo se llama ese elemento de formulario. Entonces, en el getAttributes lo que voy a hacer es definir que el this.name sea el this.attributes.name.value. Y este thisName es el que debería utilizar, no acá, el name que le puse acá nunca llega, lo puedo eliminar, sino que acá, esta opción corchete corchete debería ser en realidad el thisName corchete corchete. Vamos a ver si esto funciona. Vuelvo atrás, actualizo, elijo opción 2 y opción 4, mando y del primer combo que es servicios tengo 2 y 4. Si vuelvo atrás y tildo la primera opción del otro combo, tengo de servicios el 2 y el 4 y tengo de usuarios el 1. Tal como dije, en este escenario estos names no hacen falta, así que voy a sacar el ajuste de línea. Así puedo sacar todos los names juntos, se van, vuelvo acá, actualizo y por más que no tienen name, si elijo tres opciones y acá elijo una, mando y tengo los names que corresponden porque no se definen en esta etiqueta, sino que se definen en el conjunto de valores que mando en el form data. Con esto ya tenemos el 50% de la etiqueta hecha. Lo que nos están faltando son obtener dinámicamente las opciones, por lo cual tendría que traerlos de la etiqueta y no de adentro del custom element, definir el aspecto de esto, porque yo estoy viendo ahora checkbox, pero en realidad lo que quería emular es un select, o sea que tengo que hacer una etiqueta select que sea desplegable y que muestre las opciones. Así que vamos por partes. Primero, quiero traer sí el listado de opciones de manera dinámica. Voy a venir a nuestro index y le voy a decir que este active true que pusimos para probar no lo necesitamos, por ahora se va. Por ahora se va. Adentro del select múltiple voy a tratar de ser lo más semántico posible. Voy a definir etiquetas option. Voy a tener una opción con su respectivo value y su respectivo texto para cada una de las opciones. Supongamos que esto es opción 1, lo mismo que teníamos antes. Opción 2, opción 3. Y en el caso de usuarios voy a hacer una option que no tenga value, que diga Germán,
que diga Dieguito y que diga Mans, el gran evangelista de los custom elements. Vengo acá, actualizo y no va a hacer nada porque este contenido todavía no lo estoy procesando. Y acá tengo un montón de caminos. Voy a ir por el camino más simple. Lo vamos a rescatar directamente del HTML interno. Si todo esto representa el inner HTML de esta etiqueta y todo esto representa el inner HTML de esta etiqueta. Entonces yo podría venir a nuestro connected callback y decirle, haceme un console.log del dis.innerHTML. Esto antes del render. Vengo acá, prendo y actualizo y podemos ver que tengo opción 1, opción 2, opción 3, Germán, Dieguito, Mans. Yo ahí tengo una cadena de texto que representa todo el HTML interno. O sea que podría obtener cada una de las etiquetas option adentro de esa cadena de texto si las proceso, si las parseo como si fuese un fragmento HTML. Voy a venir acá y le voy a decir que options va a ser un array. Y vamos a eliminar este console.log porque ya cumplió su objetivo. En el connected callback, en vez de hacer el console.log de innerHTML, le vamos a decir que llame a nuestro método getOptions. Y getOptions lo que va a hacer es parsear el HTML y devolvernos cada uno de los options que encontró en esta etiqueta. Por lo cual venimos acá y hacemos el getOptions, que lo que va a hacer es procesar ese inner HTML como si fuese bloque de código HTML. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear un parser o la variable que ustedes quieran, que va a ser un new DOM parser. El DOM parser es un objeto JavaScript que nos va a permitir analizar un fragmento de texto que tenga contenido HTML y devolvernos eso como si fuese un bloque de código HTML a nivel DOM. Por lo cual voy a guardar en la constante HTML fragment el parser.parsear from string, es la única opción que me da, y le voy a pasar como cadena de texto el dis.innerHTML. Y si hago el console.log del HTML fragment, borro y actualizo, me está diciendo que el DOM parser requiere dos argumentos. Me olvidé que el segundo que hay que indicarle es qué content type estoy esperando. Acá tenemos todas las opciones que tenemos. Estoy esperando un text HTML, borro y actualizo. Y ahora sí tenemos un fragmento de documento, un document fragment, que tiene en su body cada una de las options. O sea que ahora sobre este fragmento que fue parseado, puedo hacer un query selector o query selector all de traerme todos los elementos option que hay. Vuelvo a habilitar el ajuste de línea que lo habíamos sacado antes para sacar los name y le voy a decir que el dis.options, esa variable que creamos al principio, sea de ese HTML fragment el query selector all de una y cada una de las etiquetas option que están adentro de ese select múltiple. O sea que a esta altura estoy populando esta variable. Así que cuando llame a este método, se supone que en el render, si hago el console.log del dis.options, debería tener todas las opciones que obtuvimos por medio del query selector. Vengo acá y actualizo y tengo un listado de nodos donde cada uno de los elementos son los que he definido como parte de la etiqueta. El primero tiene como innerHTML opción 1 y si bajo y busco de el segundo listado de nodos, el primero tiene que decir Germán, bajo y tengo como innerHTML e innerText Germán. O sea que ya tengo las etiquetas option como elementos HTML que puedo iterar para crear mis falsos options partiendo de etiquetas checkbox, porque para poder elegir varios elementos necesito checkbox, pero los tengo que sacar de ese listado de opciones. Este paso se pudo haber evitado si directamente obligo al usuario a escribirme acá adentro la estructura de dame un div con un label, con un input de tipo checkbox, pero es hacerlo trabajar mucho, ¿no? Que tenga el value 1 y que tenga como texto opción 1 y cerrame el label y cerrame el div. Entre obligar al usuario a hacer esto y que simplemente me pase esto y yo lo procese, juguemos uno a favor del usuario. Entonces esto se va y desde adentro de nuestra etiqueta lo que vamos a hacer es iterar cada una de las opciones para agregarle al innerHTML uno de estos. O podría tener el objeto HTML creado como etiqueta mediante un createElement y ya tener el objeto para manipularlo y no tener que hacer esto de acá, de buscar cada uno de los inputs que están adentro del shadow root. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otra variable más que van a ser los checkbox, que también va a ser un array. Y a esta altura, en vez de crear como innerHTML esto, le voy a decir que me haga un array from thisOptions.forEach, que por cada uno me dé la variable o de option. Y lo que vamos a hacer es la constante div va a ser el document.createElement de un div. La constante input va a ser el document.createElement de un input.
y la constante label va a ser el document.createElement de un label. Y lo que voy a hacer ahora es al input definirle como type checkbox. No necesita que tenga nombre porque el nombre se lo defino en el for data. Sí necesito que tenga un value, por lo cual el value del input va a ser del option que estoy iterando su value. Y el label va a tener como inner HTML lo mismo que dice el option como inner HTML. Y lo que vamos a hacer es al div un append child de el input y también del label. Y por último al this.shadowRoot le voy a hacer un append child del div. Y esto de acá, que teníamos el event listener de setear los values, lo voy a hacer directamente sobre el input. Esto que hicimos acá, lo voy a cortar. Y visto y considerando que ya el input es un elemento HTML creado por el DOM, no hace falta que después lo busque con el query selector. Voy a venir acá y le voy a decir al input que tenga el add event listener de que ante el click llame al set values. Vamos a meter un enter acá. Vamos a meter un enter acá. Entonces ya esto de acá se va. Y el this options también se va. Lo que voy a hacer es por cada uno de los checkbox que voy creando agregarlo al this.checkbox mediante un push. Agregame ese input. Entonces en checkbox tengo también el array de checkbox. No tengo que buscarlo en ningún lugar. Así como los creo, los agrego al ShadowRoot y los agrego a un array para después iterarlos y buscar a ver cuáles están tildados y cuáles no. Entonces el setValues que tenemos definido a esta altura no va a ser un array from these options, sino que directamente del this.checkbox, que ya es un array, voy a hacer el for each de cada checkbox, voy a preguntar si está tildado y lo voy a agregar con el nombre que corresponda de la etiqueta select múltiple que agregué en el DOM, el value que le corresponde. Vengo acá, borro la consola por si me equivoqué, actualizo. El createElement lo tengo mal escrito, me quedó una L rebelde en mayúscula en algún lado de los createElement, en este de acá. Borro y actualizo. Y ahora tengo opción 1, opción 2, opción 3 que son del primer combo y Germán, Dieguito y Mans que son del combo 2. Puedo seleccionar dos opciones y una opción. Mando, tengo dos opciones y una opción. Hagamos ahora que esto se parezca a una etiqueta select. Para eso, así no perdemos el foco y el objetivo. Voy a venir acá y voy a hacer un select común y corriente que abre y que cierra y que va a tener dos opciones. Ahí ve. Entonces tenemos que hacer que esto de acá abajo se parezca a esto de acá. Primero y principal, necesito que al tocar esto se me seleccione la opción. ¿Por qué? Porque el checkbox lo voy a esconder, el checkbox no lo voy a ver. Voy a buscar de vuelta en nuestro JavaScript la parte en la que creamos el label y este label va a tener el atributo for, que es el que define que este label está asociado a un elemento de formulario, y va a tener acá un determinado ID que va a ser el mismo que para el input, su punto ID. Este ID claramente lo voy a generar de forma dinámica y el atributo for desde JavaScript no se escribe como for porque es la palabra reservada de la estructura iterativa. En el caso de los atributos es HTML for. Y el ID que vamos a definir lo podemos sacar del value, lo podemos sacar del nombre del combo, lo podemos sacar de donde queramos. Voy a decirle que nuestro ID sea en primera instancia el mat.random por 99999. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto va a ser el mat.round de esto. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ser ID guión bajo este número. Total, este ID es anecdótico, es falso. No lo voy a usar para nada más que el componente interno que estoy creando. Esto va a tener entonces este ID y esto va a ser para ese ID. Voy a la web, actualizo, inspecciono las etiquetas y vamos a ver que esto tiene el ID con una secuencia de caracteres. Esto tiene el ID con su secuencia de caracteres y esto tiene el ID con su secuencia de caracteres. Entonces, a partir de ahora, si toco el texto, estoy eligiendo también la etiqueta como para simplificar el proceso para el usuario. Hagamos ahora sí el CSS. Vuelvo para atrás. Voy a venir a nuestro JavaScript y le voy a decir que entonces en la estructura de nuestro HTML, en el render, lo que voy a hacer es primero que el this.shadowRoot tenga un append child de un combo header. El combo header va a ser básicamente esto, donde voy a cliquear. Este combo header en primera instancia va a ser el createElement de un div que va a tener un inner HTML que diga seleccione opciones, por poner cualquier cosa. Y así como cree el combo header, voy a tener otro div distinto que es el que va a aparecer o desaparecer conforme expanda o colapse ese combo header, que va a ser la constante combo body, que va a ser también un div, que también lo voy a agregar al ShadowRoot
y cada una de las opciones que estoy generando no van a agregarse directamente al shadow root, sino que se van a agregar a combo body. Actualizo, sigo viendo lo mismo, solamente que tengo el texto de selección opciones, y todo esto está contenido en su propio div. ¿Para qué? Para que esto no se vea hasta que no clique esto. Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir que quiero en el render, así como agregué combo header y combo body, que al this.shadowroot le haga un append child de los estilos, siendo la constante style el document.createElement de una etiqueta style, que es el CSS inline, y le voy a decir a style que tenga como inner HTML, imagino, el this.getStyles, así no mezclo las cosas. Entonces viene acá y hacer el getStyles, que va a retornar un template string que tenga acá, por ejemplo, que para el combo header, que no he definido nada, todavía no le he definido ningún atributo, voy a decir que combo header va a tener un class name que sea header, y le vamos a decir que combo body va a tener un class name que sea body. Como esto tiene un shadow root, esas clases no van a chocar nunca con nada que esté pasando por fuera de la etiqueta, por lo cual le vamos a decir que me retorne que para combo header quiero el color rojo. Vengo acá, actualizo. No se llama combo header, se llama header, claro. Si le digo que busque header y le ponga color rojo, ahora sí el CSS está funcionando. Lo que sí entonces es todo estético. Vamos a decirle entonces que el host, que si no me equivoco es el container de toda la etiqueta, tenga el borde de un píxel sólido y el color que tienen los select por naturaleza. Me voy a robar este color. Va a tener un padding de 4 píxeles, va a tener un border radius de 4 píxeles y va a tener en primera instancia un display de tipo inline block. Actualizo y tengo ahí el combo header. Por algún motivo, no, se lo puse al host. Esto no va a ser para el host, perdón. Sí, el display inline block, no esto. Esto es para el header. El header quiero que tenga ese borde. Actualizo, le voy a dar un padding a la derecha para poder meter el iconito de la flechita, por lo cual dame un padding right que tenga aproximadamente 20 píxeles. Y le vamos a decir al host sí que tenga un position de tipo relative para poder hacer que .body tenga un position absolute al top del 100%, al left de 0, al right de 0. Y que tenga el aspecto que tiene el combo cuando está desplegado, que es el borde este y una pequeña sombra. Mismo color de borde, imagino, un poco más fino que el otro, pero no pasa nada. Así que le vamos a dar un borde de un píxel sólido de este mismo color, un background de color white, un box shadow que sea 00 y que expanda 5 píxeles en RGBA de 176, 176, 176.7. Actualizo y ahora tengo esta cajita. Voy a ocultar cada uno de los checkbox. Body tiene inputs que van a tener display de tipo none. Actualizo y no se ven. Y cada uno de los labels van a tener sí un padding de 4 píxeles, 7 píxeles. Para que se vea un poquitito más decente. Le vamos a dar un display de tipo block. El display block va a ser obligatorio para que me pueda tomar el padding arriba y abajo, si no, no lo toma. De hecho lo podemos hacer más chico arriba y abajo. Le podemos dar 3 arriba y abajo. Y en el hover tiene que tener ese color azul. Necesito este color azul cuando haga hover y el texto en blanco. Cuando hagas arriba del label el hover, dale el background de este color y dale un color de tipo white. Actualizo y cuando me paro arriba tengo algo muy similar a esto y me faltaría algo que me indique que he seleccionado la opción, porque si bien los estoy tildando y destildando, no hay nada que me diga qué opciones he seleccionado. Así que me voy a traer los iconos que necesito y vamos a hacer una carpeta para los icons UI. Y voy a tirar acá entonces los iconos de interfaz. Tengo el checked y tengo el combo, que si los vemos son estos de acá. Tengo el checked y tengo el expandir el combo. Para no estar dependiendo de esta carpeta, lo que podría hacer es agarrar este SVG y ponerlo directamente como background del elemento. Así que me voy a copiar el código del combo y se lo voy a dar como background image al header. Le voy a decir el header entonces que va a tener un background que en primera instancia va a ser white, el color del combo, y va a tener como URL un data
que sea un image barra svg más xml, que es el formato que estoy utilizando. Cerramos esto un segundo, punto y coma, utf8, coma y todo el código svg. Así, si alguien se quiere descargar esto, no depende de tener también las imágenes. Las imágenes están directamente embebidas en el componente. Guardo, vengo a la web, me falta definir cómo se comporta el repetimiento, el tamaño y todo eso, pero si vengo acá y actualizo, tengo la flechita para abajo. Le voy a decir entonces que esto va a estar ubicado a la derecha y centrado y no se repite, y le vamos a dar un background size de un line height. Vengo acá, actualizo y tengo ahí el icono de abrir el combo. Lo podría hacer todavía más chico, le podría dar 0.5, y estoy considerando que es más grueso el trazo del SVG. Ahora se parece un poquitito más, y de la derecha le vamos a dar 10 píxeles. Actualizo, me pasé mucho, vamos a darle 5. Y ahí está un poquitito mejor. Los checkbox, cada vez que tilde un checkbox le vamos a dar entonces como background de la misma forma el checked. Voy a copiar todo el XML, voy a venir al select múltiple y le voy a decir que quiero que el label tenga un padding arriba de 3, a la derecha de 7 píxeles, abajo de 3 y a la izquierda de 20 píxeles para que entre el icono. Y el body va a tener un input que, si está checked, a su etiqueta label le va a definir como background image la URL que va a ser data image barra svg más xml, punto y coma, utf8, coma y todo el código. Esto hubiese estado bueno que estuviese minificado, y va a estar a la izquierda, centrado, no se repite, y también va a tener un tamaño de un line height. Actualizo, no le gustó el formato. Vamos a cambiar la imagen de checked, entonces voy a buscar otra, voy a seleccionar todo esto, voy a pastear acá y déjenme ver si lo puse bien. Perdón, le puse background image y le tiré todos los atributos del background completo. Vamos a hacer lo siguiente: eso que es el comportamiento de la imagen se lo voy a dar por defecto. Le voy a decir que el background general del label va a ser color blanco, ninguna imagen, y sí todo el resto del comportamiento, y cuando tildo todo esto se mantiene y se sobrescribe el background image, que sea solamente esto lo que me cambie. Vengo acá, actualizo, selecciono cada una de las opciones y no pasa nada. Vamos a darle también un background color red, a ver si el problema está en la URL que estamos utilizando. El problema está en la URL que estamos utilizando, ok. Perdón, si acá los atributos los tengo con comillas dobles, esto no lo puedo definir con comillas doble. Ahí está el error, vamos a corregir esto. Actualizo y cuando tildo tengo las opciones, pero se ven gigantes. Le vamos a devolver el interletrado que lo quité recién. Ven acá y dame un line height. Vengo acá, actualizo y ahora sí, cuando tildo las opciones, tengo ahí el checkbox que corresponde. Este background color se va. Y en el hover lo que tengo que cambiar no es el background completo, sino que el background color. Si no, estoy sacando también la imagen cuando me paro arriba. Actualizo, tildo, 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 y cuando me paro arriba tengo el color que corresponda. Podría hacerlo también, al igual que hicimos con esto, un poco más chico, para que no sea tan grande. Dame 0.5 de line height. Y un poquitito más adentro de la izquierda, dame 5 píxeles. Entonces ahí tenemos visualmente la información de qué es lo que estoy seleccionando. Me estaría faltando entonces que pueda hacer cliqueable esto para que se expanda y se achique el menú desplegable. Así que en primera instancia nuestro body va a tener display none, y solamente el body que tenga además la clase visible va a tener el display en block. Actualizo y no se ve. Entonces cuando toquemos el combo tiene que expandirse y mostrarme las opciones, y para eso necesitamos darle un poquitito de JavaScript. Vamos a venir al combo header y le vamos a hacer un add event listener que ante el clic dispare una función que al combo body le haga un class list add de visible. Vengo acá, actualizo, toco y se abre, toco y se abre. Ahora me falta cerrarlo. Bueno, el combo por defecto tiene dos formas de cerrarlo. La primera es cliqueo de vuelta el mismo combo y se va. Y la segunda es toco cualquier otro lugar que no sea el combo. O sea que esto de prenderlo tiene que ser solamente si no tengo la clase visible. Si combo body en el class list contiene visible, si ya lo tengo, lo que tengo que hacer es un remove. Y si no lo tengo, tengo que hacerle un add. O sea que esto va a ser el remove de visible si ya lo tengo, o el add de visible si no lo tengo. Actualizo, toco y se abre,
toco y se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Lo mismo acá. Lo que acabo de hacer técnicamente es un toggle. O sea que en vez de preguntar si lo tengo, agregarlo, y si no lo tengo, quítalo, tendría que haber ido por el camino corto de decirle que me haga un toggle de visible. Actualizo, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Ahora lo que tengo que hacer es que si cliqueo cualquier otra cosa, se tiene que cerrar el combo anterior. Lo que tengo que hacer es al window agregarle un event listener que ante el clic dispare una función arrow que directamente le haga el class list remove al combo. Vengo acá, actualizo. Ahora no se abre porque lo que está pasando son dos cosas. Cliqueo y se abre el objeto. Y como toqué también el body, porque estoy adentro del body, se cierra. Por lo cual tengo que evitar que este clic que hace el toggle le mande la información al body. Eso se hace por medio de este argumento que es el evento, el stop propagation. Vengo acá, actualizo y esto se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y si toco y lo tenía, se quita. Ah, mira, si me voy a otro combo no hace nada. Vamos a hacer algo distinto. Si le digo al shadow root que le haga el toggle de visible y que acá le haga el remove de visible, quiero ver si se lo tira a la etiqueta principal. Vamos a inspeccionar. Tengo acá el select múltiple, lo que pasa dentro no me interesa. Si toco, no le tira el class list, no. Pero si en vez de shadow root le digo al this que le agregue el class list, que es la etiqueta, actualizo, vuelvo a colapsar esto, toco y ahora tiene el class list visible, toco y ahora tiene el class list visible. Entonces lo que voy a hacer es, punto número 1, vamos a cambiar a quién le damos el visible. Ya este body visible no es así, sino que es a visible, buscar el body, y creo que le tengo que decir que es del host, ¿no? Sí, le tengo que decir que es del host el visible, así que si hago host visible, perdón, esto es .host paréntesis visible. Si el host tiene la clase visible, búscame su body y dale display block, a ver si no me equivoqué ahora. Perfecto. Entonces con esto lo volvemos a habilitar. Tendríamos que prestar atención que cuando toco las opciones se me está propagando también el evento. Tendría que cancelar la propagación de eventos. Vamos a decirle que al combo body también le agrego un event listener que también presta atención al clic, pero en ese caso lo único que quiero hacer es que el event me haga un stop propagation. Es lo único que me interesa en este caso. Vengo acá, actualizo, prendo y puedo elegir las opciones, apago, prendo, y si toco otro, al haberle puesto ahora la etiqueta principal, a la etiqueta que está agregada al HTML, el class, podría decirle que cuando toque combo header, antes de hacerle el toggle de visible, que vaya y pregunte el visible anterior, que sea del document el query selector de punto visible. Podría ser más específico y decirle que sea select múltiple punto visible y hagamos el console.log de visible prev. Prendamos la consola, actualizamos, prendo esto, no tengo ninguno, prendo esto y tengo el select anterior, prendo esto y tengo el select anterior, y el problema es que en algún momento estoy tocando el mismo. Entonces, como esto ya tiene un toggle, tendría que preguntar si visible prev no es el mismo que este objeto, debería decirle a visible prev que le haga el class list remove de visible. A ver si esto funciona. Prendo esto y no funcionó. No puedo leer el class list. Claro, pero tampoco tiene que ser null. Si visible prev no me dio null y además es distinto del combo actual, recién ahí cerrarlo. Entonces vengo acá y actualizo. Prendo este y apago este. Este sigue funcionando. Si tengo abierto uno y toco el body se cierra. Si tengo abierto uno y toco otro, el anterior se cierra. Perfecto. Ya lo tenemos funcionando como funcionan los select. Y mientras que esté trabajando con el mismo combo, no pasa absolutamente nada. Lo último que me quedaría para este primer experimento sería que este texto lo podamos definir nosotros. Segundo, que no sea seleccionable. Vamos a hacer que todo el host va a tener un user select en none. No puedo elegir los textos. Y que el texto lo pueda definir mediante un atributo que sea label. Y que el label sea elija una opción. Y acá el label va a ser seleccione un usuario. Lo que voy a hacer es ir al select múltiple, decirle que en el get attributes me haga que el this.label sea el this.attributes.label.value, y si esto no existe, que me ponga seleccione una opción. Este es el valor por defecto y el this.label es el que voy a utilizar entonces como inner HTML. Actualizo. No le gustó el label porque escribí mal attributes. Ahí va.
vengo acá, actualizo y ahora sí, elija una opción, selecciono un usuario y hace lo que tiene que hacer. Y si no tuviese texto en el seleccione un usuario, tendría que levantar el valor por defecto. Vengo acá, actualizo. Se rompe porque estoy pidiendo value de algo que no existe. Esto lo pensé mientras lo estaba escribiendo. O sea que si el this attribute label no me dio undefined, levantame su value. Y si no, levantame seleccione una opción. Entonces vengo acá, actualizo y dice selecciono una opción, y si retomase el label, tengo el label que elegí. Perfecto. Lo último que quedaría es qué pasa si tengo muchas opciones. Si yo empiezo a duplicar la opción 3, más allá de que está mal, voy a tener esto como combo. Y en realidad los menús desplegables, más allá de que se pueden desplegar, si yo le pongo una guarrada de opciones, tienen un alto máximo. Y después una barra de scroll. El alto máximo en este caso está definido por lo que vemos por el alto del browser. Yo lo que voy a hacer es ponerle un tamaño fijo. Le voy a dar un tamaño fijo y si supero ese tamaño vamos a ponerle barra de scroll. Entonces vamos a ir al CSS del Select Múltiple. Creo que si no me equivoco tengo la extensión que me permite definir que esto es CSS para que me pinte los estilos. Y le vamos a decir entonces que el body va a tener un alto máximo de... no tengo ni idea, un alto máximo de el 70 view por height, 70% del alto del browser como máximo, y el overflow va a ser automático, solamente en el eje C. Y vamos a decir que el scroll bar tenga un ancho fino y tenga como color de barra de scroll el color de frente y el color de fondo. El color de fondo va a ser white, el color de frente va a ser algún gris para probar. Actualizo y si supera en tamaño tengo acá la barra de scroll y podemos ver que está tomando el color que le dije. Le podríamos decir que tenga un color un poco más oscuro. Actualizo y tengo acá la barra de scroll por si la necesito y no supero el 70% del tamaño del viewport. Creo que para un primer intento de una etiqueta personalizada que nos permite cambiar cómo se muestra el Select Múltiple, estamos más que bien. Lo próximo que podríamos hacer es que las opciones también puedan tener iconos. Supongamos que yo tengo un listado de usuarios y tengo una serie de imágenes que representan a esos usuarios, o tengo un listado de servicios y tengo las imágenes que representan esos servicios. Podríamos hacer que cada una de nuestras opciones tenga, además, para que sea más estético, distintos iconos por cada opción definidos a través del mismo option. Que la opción que estamos creando tenga un icon que sea la foto que corresponda. Pero eso, si quieren, lo hago en el próximo video. Por lo pronto, para este ejemplo, nada más. Espero que les sirva, que les sea útil, que si quieren aprovecharlo para sus páginas web lo pueden utilizar. Les dejo el link de descarga en la descripción del video. Y si se les ocurre alguna otra cosa que podría tener este Select Múltiple, me lo dejan también en la caja de comentarios. Y si veo que les interesa, hacemos una segunda parte también con el código para que lo puedan utilizar. Por mi parte, nos vemos en el próximo video. Será hasta entonces.